Gracias, en primer lugar, por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en Exponergea. Yo quiero felicitar al anterior ponente. Y quiero felicitar al anterior ponente aunque consuma unos minutos en la exposición, porque creo que lo ha hecho muy bien. Porque, bueno, ya saben que los médicos somos analfabetos funcionales y lo he entendido. Y además he sido capaz de identificar determinadas cuestiones que el ponente estaba reclamando que incluyésemos en determinados aspectos normativos del ámbito de la comunidad autónoma, y me da la sensación de que mal no lo hemos hecho. Mal no lo hemos hecho. Entre decretos, entre la próxima ley de vivienda que sacaremos, entre la regulación que tiene que ver con la contratación socialmente responsable que se está tramitando en la Asamblea de Extremadura en este momento, estamos incluyendo la mayoría de las cosas que reclamabas que se pudiesen incluir en el ámbito normativo autonómico, aunque no estuviese traspuesto a nivel nacional. Y de tu exposición también me quedo con algunas palabras, y ahora entiendo algunas reflexiones que hacía la ministra, que he tenido oportunidad de escucharla recientemente, la ministra de Transición Ecológica, donde hablaba que se había encontrado prácticamente pues con un papel en blanco en determinados aspectos que tenían que ver con la energía, desgraciadamente para nuestro país, ¿no? Bien, yo creo que estamos haciendo las tareas y espero que, ya digo, entre la próxima ley ya saben que ahora estamos con una tramitación intensa en la Asamblea de Extremadura de numerosas leyes, pero entre la ley de contratación socialmente responsable, que lo que pretende es, a través de las cláusulas sociales, también incorporar los aspectos que tienen que ver con la eficiencia energética, entre los decretos que hemos ido sacando por parte de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, entre la próxima propuesta de ley de vivienda que haremos en la Asamblea de Extremadura, queden recogidos la mayoría de estos conceptos que me han parecido tan interesantes. Y eso se completa con algo que les voy a presentar esta tarde. Es verdad que lo hago en primicia y es verdad que lo hago en nombre de las dos consejerías, que hemos trabajado intensamente en esta estrategia, que somos la Consejería de Economía e Infraestructura, y esta mañana han tenido la posibilidad de escuchar a mi compañera, la consejera de Economía e Infraestructura, hablarles del proyecto del vehículo eléctrico, si no me equivoco, y ahora pues yo había quedado con ella en que nos repartíamos el trabajo y yo les presentaba la estrategia de eficiencia energética en los edificios públicos de la Administración Regional de Extremadura 2018-2030. Esto es un trabajo intenso, es un trabajo de muchas personas y es un trabajo consensuado o al menos conocido por el sector. Y es verdad que el sector nos ha hecho algunas apreciaciones que tienen que ver con esta estrategia, pero es verdad también que esas apreciaciones las debemos tener en cuenta en los planes de acción que salgan de esta estrategia de eficiencia energética en los edificios públicos. Y se preguntarán, o la primera pregunta que pueden hacerse ustedes es ¿por qué nos embarcamos en este proyecto de trabajo en esta estrategia? Pues miren, yo creo que el anterior ponente ya lo ha dicho una parte de los motivos y no me voy a reiterar en ellos. Pero hay otra parte que no ha dicho el anterior ponente porque no le tocaba decirlo. Y la parte que no le tocaba decir al anterior ponente la digo yo. Tenemos que tener una labor ejemplarizante las administraciones públicas si lo que queremos conseguir es que verdaderamente podamos ir hacia un modelo de transición ecológica o de transición energética. Y por otro lado, porque existe un compromiso por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura, y lo saben porque así lo ha hecho público nuestro presidente Guillermo Fernández Vara, de apostar en el año 2030, o como clave en el año 2030, por una economía verde y circular.
Y esto encuadra perfectamente dentro de lo que sería esa estrategia de economía verde y circular. No me voy a detener mucho más en la justificación, porque si no, se la justificaría, pero no le presentaría la estrategia. Y como lo que estoy aquí es a presentarle la estrategia, pues voy a ver si la tecnología no me falla y soy capaz de hacerlo correctamente. Tengo que agradecer a todos los técnicos que han trabajado en esto. Y han trabajado intensamente, técnicos que tienen que ver con la Dirección General de Arquitectura, todo mi agradecimiento, y han trabajado intensamente técnicos que tienen que ver con la Dirección General de Industria, Energía y Minas, aparte de la gran colaboración de la Agencia Extremeña de la Energía. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto sumamente interesante, donde nos hemos embarcado la Administración pública y en la que esperamos obtener una serie de resultados que tienen que ver, ya digo, con esta justificación que le presentaba al principio. Miren, no me voy a repetir mucho. La Unión Europea plantea un nuevo compromiso para el año 2030 y es que los objetivos se concretan en una reducción en las emisiones de CO2 de alrededor de un 40% en relación a los niveles del año 1990, una penetración de las energías renovables de alrededor de un 27% y un objetivo de mejora de la eficiencia energética en otro 27%. En junio de 2018, como ya se ha hecho referencia, el Parlamento Europeo, la Comisión y los gobiernos de los 28 países han acordado que el 32% de toda la energía final consumida en la Unión Europea para el año 2030 debería ser de origen renovable en cualquiera de sus versiones. Y existe la obligatoriedad, como también se ha comentado, que los nuevos edificios de la Administración pública, no solo de la Administración pública, insistiría, pero también de la Administración pública, sean edificios de energía casi nula. Y esto hila con el concepto que magníficamente ha explicado el ponente que me ha precedido en el uso de la palabra. Y por último, quería destacar también en esta diapositiva el carácter ejemplarizante que tiene que dar la Administración, que sería la primera comprometida en este tipo de aspectos. ¿Cómo hemos hecho esto? En primer lugar, hemos inventariado el patrimonio de la Junta de Extremadura. Y en ese inventario de patrimonio de la Junta de Extremadura, lo que depende de la Administración regional, se centra en un total de 747 centros que suponen una superficie aproximada de 2,6 millones de metros cuadrados. Eso hace que, si los dividimos en provincias, 458 centros están situados en la provincia de Badajoz y los 289 restantes están situados en la provincia de Cáceres. Debo advertirles que, por no invadir competencias que no son de la comunidad autónoma, no se incluyen edificios que tienen que ver con los colegios, porque los colegios pertenecen a los ayuntamientos y, por lo tanto, nosotros no hemos querido meter en esta estrategia a los colegios. Tampoco hemos metido a los edificios que son menores de 250 metros cuadrados o que tienen un consumo energético reducido, porque preferíamos ir a lo grande, ¿no? Y tampoco se incluye el parque de viviendas sociales que tiene en este momento la Junta de Extremadura. Ahí tienen la distribución, no sé si esto sirve, sí. Ahí tienen la distribución de los centros, pero vean que esta es solo la distribución de los centros. Luego, cuando hablamos de consumo de energía, verán que la tarta varía sustancialmente con respecto a lo que tienen en la diapositiva. Ven que la mayoría es de predominio docente, le sigue el sector sanitario y le sigue la parte que tiene que ver con los edificios residenciales y también con los edificios que son puramente administrativos. Tienen los administrativos en azul y en verde tienen los edificios que son residenciales.
Residenciales me estoy refiriendo sobre todo a residencias de mayores y demás. Por lo tanto, ahí tienen la tarta de cómo se distribuyen esos 747 centros que suponen esa superficie aproximada. Sin saberlo, o sabiéndolo, porque lo sabían los técnicos, no lo sabía yo, pero lo sabían los técnicos, evidentemente le hemos hecho caso al ponente anterior. Y lo primero que hay que hacer es ver cuáles son las características generales que tienen los edificios. Y teníamos que clasificarlo de alguna manera, ¿no? Vean que tenemos que la mayoría de nuestros edificios públicos, o una buena parte de nuestros edificios públicos están construidos antes de los años 80. Y esto tiene mucha importancia, porque entonces lo primero que tenemos que hacer es trabajar no solo en lo que tiene que ver con la energía en cuanto a consumo, sino que lo que tenemos que hacer es trabajar sobre las propias estructuras de los edificios, sobre la propia envolvente de los edificios, porque no están adaptados completamente a que sean edificios que puedan ser sostenibles. Por lo tanto, esta es una de las primeras cuestiones que se puso de manifiesto a lo largo del trabajo que se ha venido realizando por parte de los técnicos, y esto es algo muy importante en lo que tenemos que tener en cuenta para proponer las inversiones que tenemos que hacer en los edificios públicos a futuro. Y, por tanto, es muy importante que trabajemos en lo que sería la mejora de la envolvente. Antes hablaba fuera de la ponencia de algo que me compete a mí como consejero de Sanidad, que es el Centro Sociosanitario de Mérida, que no sé si ustedes lo conocen, y si no lo conocen, mejor que no lo conozcan, porque es un edificio muy antiguo, un edificio dividido en pabellones, un edificio que por mucho que quisiéramos hacer en energías renovables y por mucho que quisiéramos hacer en ahorrar energía, sería absolutamente imposible. Y sería absolutamente imposible porque estamos intentando climatizar determinados pabellones que están a metros de distancia y con unas ventanas y con unas envolventes de los edificios que dejan mucho que desear. Por lo tanto, ese es un objetivo claro que hay que tener en cuenta a la hora de plantear todas estas cuestiones. No me vengo arriba. Vamos a seguir. Bien, la situación energética de los edificios fue el siguiente aspecto que se trabajó en esta estrategia. Hemos caracterizado cuáles han sido los edificios y ahora tendríamos que ver cuáles son la situación energética que tienen los edificios de la Junta de Extremadura. Esto en un tiempo razonable podíamos hacerlo sobre los 747 edificios que tiene la Junta de Extremadura. La respuesta es no. Entonces hemos hecho una muestra significativa de los edificios públicos que tenemos en el ámbito de la comunidad autónoma, de 331 edificios cuyas características constructivas, cuya tipología de instalaciones y cuyos consumos energéticos son conocidos. Y los resultados obtenidos a través de esta muestra perfectamente se pueden extrapolar a la mayoría de los edificios que son objeto o que serán objeto de los distintos planes de acción en los que invertiremos los recursos necesarios para que podamos desarrollar toda esta estrategia que tenemos aquí. Aproximadamente, lo tienen ahí en la diapositiva, 320 gigavatios hora año que se distribuyen en 144 de consumo eléctrico y en 176 de consumo procedente de combustibles fósiles, unos 50 millones de euros al año. En su conjunto, este consumo de energía final lleva asociadas esas emisiones de CO2 que tienen ahí y esta distribución que tienen en la parte inferior. Ya ven que la tarta y el color ha cambiado con respecto a la distribución de los usos de los edificios. Si hablamos de energía, mayoritariamente tendremos que centrar nuestros esfuerzos en aquellos edificios que tienen un consumo energético en mayor porcentaje. Y esos edificios
corresponden a edificios que tienen que ver con el Servicio Extremeño de Salud, es decir, sus centros hospitalarios y sus centros de salud, y los edificios que tienen que ver con el SEPAZ, que es el organismo que se encarga de atender a las personas en situación de dependencia. Si unimos esos dos edificios, tendremos el 69% del consumo energético de la Junta de Extremadura. O sea, que yo no solo estoy aquí porque llevo arquitectura, sino estoy aquí también porque me llevo la mayor parte del peso del consumo energético de los edificios públicos de la Junta de Extremadura. Por esto último no me gustaría estar aquí, pero tengo que estar. Conocido esto, veamos entonces qué es lo que tenemos que desarrollar. Es decir, cuál es nuestro potencial de ahorro en los edificios de la Junta de Extremadura. ¿Cuál es nuestro potencial de eficiencia energética, tanto en la envolvente como en la iluminación, como en la optimización de instalaciones, como en la monitorización, como en la gestión energética? ¿Cuáles son las energías renovables que se pueden aplicar y qué ahorro vamos a poder conseguir si invertimos en esta estrategia? En la parte de arriba de la gráfica, aquí, en la parte de arriba, tienen el ahorro y en la parte de abajo tienen el consumo. Vean que como consecuencia de actuar sobre la envolvente, sobre la optimización de instalaciones, es decir, calefacción, climatización, en definitiva, sobre el cambio de iluminación a LED, sobre la monitorización de los consumos y la eficiente gestión energética, podría llegarse a ahorrar de media para todos los edificios un 32% de la energía. Un 32% de la energía, que se dice pronto. Pero donde más podría alcanzarse en cuanto a la reducción, en cuanto al ahorro de energía, se produce en el caso de los edificios que tienen que ver con los centros de salud. Que podríamos llegar a ahorrar o alcanzar un 38%. Si implementásemos las energías renovables, ya le digo, solar térmica, solar fotovoltaica, biomasa, se podría alcanzar en media para todos los edificios una aportación del 29%, lo que significa suplir en esa cantidad el consumo de energía convencional. En el residencial público con pernoctaciones, que es la parte que me toca del SEPAZ, ya les digo, es en este caso donde mayor porcentaje de energía renovable podría ser implementado, el 46%. Dicen, ¿y podrían hacerse también en hospitales? Pues en hospitales sería más complicado por las fluctuaciones de energía que tienen los centros hospitalarios y por lo tanto sería mucho más complicado. En este sentido y en este momento me quiero parar para contarles un caso que yo llamo caso de éxito, esperemos que sea de éxito y no de éxitus. Y el caso de éxito que les cuento es lo que hemos hecho gracias a la colaboración que tenemos con la Agencia Extremeña de la Energía en el Servicio Extremeño de Salud. En el Servicio Extremeño de Salud hemos estudiado, hemos intentado inventariar bien todos nuestros centros hospitalarios y solo con medidas que tienen que ver con la optimización, en cuanto a lo que tienen que ver ahí de edificios que tienen que ver con la optimización de instalaciones, la monitorización que hemos hecho, el actuar sobre la iluminación, nos ha permitido que podamos ir a un ahorro muchísimo más contenido. Esto en estadística se llama el efecto Harton, ¿no?, que es el del observador. Solo cuando pones el foco ahí, solo cuando te dedicas a ver eso, solo cuando estás estudiando eso, es cuando te das cuenta de los potenciales ahorros que puedes llegar a conseguir. Y hemos conseguido, de todo el estudio que se lleva haciendo hasta ahora, que hayamos sido capaces de ahorrar en consumo energético en nuestros centros hospitalarios de la comunidad autónoma hasta 700.000 euros al año, sin hacer mucho.
solamente poner el foco ahí. Y esto es absolutamente importante que lo tengamos en cuenta a la hora del potencial de ahorro y de energía renovable de los edificios de la Junta de Extremadura. Con estas cuestiones nos planteamos el objetivo general de la estrategia, que no es otro que la identificación y puesta en valor de actuaciones en los edificios de la Administración regional para impulsar la transición hacia una economía verde y circular que se base en el aprovechamiento de los recursos autóctonos, potenciando la generación de empleo de calidad en el marco de un nuevo modelo productivo diversificado y sostenible y en el desarrollo de la función ejemplarizante en materia de energía y calidad de la edificación. Me quedaría, porque los demás lo conocen, porque se lo he ido explicando, pero me quedaría con esto: potenciando la generación de empleo de calidad en el marco de un nuevo modelo productivo diversificado y sostenible. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Y esto es tan importante que en el momento actual nuestra formación profesional y nuestra formación universitaria está cambiando considerablemente. Y llegarán unos años donde ya no se valoren el título de ingeniero, el título de médico o el título de abogado o el título de lo que sea, sino en qué competencias, en qué créditos te has formado para poder desarrollar el trabajo que tienes que desarrollar y que en este momento no se adapta al catálogo de titulaciones que tiene la Universidad Española. Y esto incide directamente en esa generación de empleo de calidad en el marco del nuevo modelo productivo diversificado y sostenible. Por lo tanto, deben tener en cuenta esa cuestión. Esto lo dividimos en una serie de objetivos estratégicos que tienen en la diapositiva, que además de esos ejes principales de la eficiencia energética, de energías renovables y de gestión y de control, existen otros ejes como es la sensibilización ciudadana. Y a esto le damos una importancia capital. Le damos una importancia capital. La posibilidad de reactivación económica por todas las obras de rehabilitación que se realizarían con esta estrategia y, por supuesto, la transición hacia una generación distribuida y, como consecuencia de todo esto, al desarrollo de la investigación y el desarrollo en la comunidad autónoma. Y eso también nos ayuda y también esta estrategia hace de palanca para ese cambio. Los principales objetivos es que en ese periodo de 2018-2030 hayamos sido capaces de caracterizar, por supuesto, el 100% de los edificios públicos, haciendo caso a las recomendaciones que nos hacía el anterior ponente, reducir en un 32% el consumo de energía, satisfacer con energía renovable el 29% de ese consumo, reducir en un 57% las emisiones de CO2, implantar en el 100% de los edificios públicos sistemas de gestión y de control de edificios de la Administración regional, hacerlos inteligentes, formar a profesionales, informar y sensibilizar a cerca de 800.000 ciudadanos y movilizar, en definitiva, y esto es algo que nos interesa para despegar este sector productivo que yo creo que se merece que despegue y que se merece que no esté abandonado, movilizar alrededor de 229 millones de euros en la construcción y renovación del parque edificatorio de la Administración regional, pero con criterios de eficiencia energética. Algo que hemos empezado a probar con las ayudas a la vivienda en el plan PEVE y que hemos muerto de éxito, queremos también trasladarlo al modelo de los edificios públicos. En la siguiente diapositiva le pongo las inversiones necesarias estimadas. Aunque les he hablado de esos 229 millones de euros, esta es un poco la gráfica en la que se puede dividir las mayores inversiones. Mírenlo y observen cómo la mayoría de las inversiones que tenemos que hacer no es en el tipo de energía, sino en la envolvente de los edificios. Por eso esto supone una palanca importante para movilizar ese sector productivo, ¿no? Y si tenemos que trabajar sobre la envolvente de los edificios, aquí vuelve a cambiar la tarta, y donde más tenemos que invertir, la tipología de uso docente es la que se lleva la mayor parte de la inversión.
Es decir, las obras que tienen que ver con los institutos, las obras que tienen que ver con los edificios que se destinan a la enseñanza, es donde más se tienen que invertir. Necesitaría un 33% del total de esa inversión. Pero esto lo hacemos por algo, y si lo hacemos por algo es porque queremos ahorrar, evidentemente, porque queremos hacer una gestión adecuada de los recursos públicos en nuestra comunidad autónoma y porque queremos ir hacia esos objetivos que nos planteábamos. El ahorro estimado en millones de euros al año, serían 15,5 millones de euros al año después de esa inversión, y aquí tendrían los ahorros que se producirían en función del tipo de edificios donde tendríamos que actuar. Ya ven que los hospitales y ya ven que los centros residenciales con pernoctaciones son los edificios que se llevan la mayor parte de la tarta de la inversión. Es decir, que para el SES y para el SEPAS se necesitarían el 43% de las inversiones y se conseguiría un 66% del ahorro. Y esto es algo que nos parece tremendamente importante. ¿Y de dónde vamos a sacar ese dinero para invertir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que eso también forma parte de la estrategia. Pues lo vamos a hacer a través de medios propios. Tendremos que irlo calendarizando en los presupuestos generales de la comunidad autónoma y del personal propio de la Administración. Lo vamos a calendarizar también porque viene muy relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible y, por lo tanto, con todo lo que tiene que ver con la estrategia de los programas operativos europeos en fondos FEDER. Lo vamos a hacer en concurrencia a convocatorias de ayuda de la Administración del Estado y a convocatorias europeas de proyectos de investigación y de demostración en materia de ahorro y eficiencia energética de los edificios. Tienen Interreg, tenemos programas LIFE, tenemos programas que se pueden acceder a través del Horizonte 2020. De la venta de reducciones verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero a través del proyecto Clima por la realización de esas actuaciones de reducción y las contrataciones que vamos a empezar a hacerlo en los hospitales del Servicio Extremeño de Salud, comenzando por el Hospital de Llerena, en contrataciones de servicios energéticos con compras centralizados y con acuerdos marcos con compañías suministradoras. Les doy otra primicia aquí, por si ustedes no lo saben. El SES, a partir del año que viene, se convertirá en el primer servicio regional de salud que va a ser comprador o va a hacer compra al por mayor de la energía. Vamos a operar en los mercados de la energía. Tenemos volumen suficiente en el Servicio Extremeño de Salud para operar en el mercado de la energía y para hacer una compra directa de energía eléctrica. Y eso nos va a permitir que con las fluctuaciones de precios que tiene el mercado, con algunas herramientas informáticas que nos permiten predecir cuál es el futuro, cuál es la evolución que va a llevar el precio de esa electricidad, nos va a permitir que podamos ser mucho más eficientes. Y que ese dinero que ahorremos lo podemos destinar a la sanidad de los extremeños y de las extremeñas. Para eso hemos sacado un concurso y hemos trabajado intensamente en estos meses. El concurso está adjudicado y ahora lo que tenemos que hacer es tener esa representación que necesitamos para acceder a ese mercado de la energía, operar en ese mercado de la energía, ver que nos llega a través de la red eléctrica toda la energía que compramos y con todo esto estamos dispuestos a ser y a iniciar este proyecto que nos permitiría darnos de alta por parte del SES en ese mercado mayorista y que en este momento, pues ya digo, está adjudicado y podremos ponerlo en marcha a partir del año que viene. ¿Qué ahorro tenemos estimado solo con esta medida de acudir al mercado mayorista a comprar nuestra energía como Servicio Extremeño de Salud? Pues el ahorro que tenemos estimado es entre un 10 y un 20% de lo que consumimos en este momento en el Servicio Extremeño de Salud. Por lo tanto, creo que merece la pena apostar por este proyecto.
y estaré encantado, si soy yo, si sigo siendo yo el consejero y si no, pues quien venga que lo cuente, cuál ha sido nuestra experiencia en esta aventura como primer servicio regional de salud que nos vamos a incorporar a esa compra energética al por mayor. No les quiero entretener mucho más, espero que haya sido lo suficientemente descriptivo en cuanto a la estrategia que tenemos encima de la mesa. Espero haberles descrito también el caso de éxito, que llamo yo, del Servicio Extremeño de Salud y por donde vamos a empezar a trabajar con mucho ahínco, porque es ahí donde están la mayoría de los ahorros. Les deseo lo mejor para esta jornada. Le vuelvo a reiterar el agradecimiento a los organizadores que hayan tenido la gentileza de habernos invitado a presentárselas en primicia, pero sobre todo a presentárselas a aquellos que tienen mucho que decir en una estrategia como esta. Y esos se congregan en Expo Energía. Muchas gracias. No sé si... Sí. El que no sé si puedo contestar soy yo. Pero tú haces la pregunta, puedes hacerla. Gracias. Me surge una duda que no le quiero poner a prueba, no sé si, yo creo que no. Los costes de inversión para poder mejorar las instalaciones que dependen de la Administración, veo que, me ha parecido querer entender en los cuadros, que donde mayor inversión se requiere pues es en el capítulo de las envolventes. Sí. ¿Vale? Y luego, por otro lado, las gráficas que se veían dónde se ahorra más, y con envolventes y con energías renovables. Me ha parecido ver, por otro lado, que las inversiones necesarias para trabajar en energías renovables y conseguir ciertos ahorros son mucho más pequeñas que las que se requiere para el envolvente. Pero, sin embargo, el ahorro al final es parecido. Sí. ¿Por qué? Pienso, ¿por qué? Sin que se entienda mal, ¿por qué no intentamos ser un poco menos ambiciosos y empezamos con algo para poder tener frutos lo antes posible? Quiero decir, ¿por qué no empezamos con las renovables, con esa solar, con esa biomasa, y poco a poco nos metemos en la envolvente cuando haya fondos como para podernos meter? Así, yo desde fuera, ciudadano de a pie, me parece sencillo, seguramente que no lo sea, pero desde fuera parece muy sencillo. Como diría cualquier ponente, agradezco que me haga esa pregunta. Sinceramente, se le agradezco que me haga esa pregunta. Nosotros no vamos a llegar a la parálisis por el análisis. Esto es una estrategia, está presentada y están presentados los ahorros. Sabemos que tenemos que trabajar sobre la envolvente, pero también sabemos que tenemos que trabajar sobre otras cosas. ¿Vamos a parar una cosa hasta que esté lo primero? La respuesta es no. Con esto ya le tranquilizo una parte de su zozobra como empresa. En segundo lugar, solo pararemos eso en aquellos edificios que están tan mal desde el punto de vista de la envolvente y que tenemos los créditos necesarios para hacer esa apuesta por la envolvente. Pero en el resto de los edificios no será así. De hecho, tenemos pensado, en mi ámbito de competencia, empezar a trabajar sobre el Hospital de Llerena, que no tiene que realizarse grandes inversiones en la envolvente, pero sí se pueden empezar a trabajar en otros aspectos concretos, como son algunos de los que propone. Por lo tanto, el que la estrategia la haya explicado así obedece a un hilo conductor que me parecía que podía ser seguido de forma adecuada por el auditorio. Pero eso no significa que si no tenemos el dinero suficiente para hacer el trabajo sobre la envolvente, nos vayamos a parar para incorporar las energías renovables. No sé si soy capaz de explicarme de la mejor manera posible. Ahora bien, hay determinados aspectos que tenemos que cambiar en un hospital
para poder utilizar energías renovables. Y eso es lo que sacaremos a concurso a través de las empresas de servicios energéticos. Disculpen que me pierdan estas palabras, de fibrosis quística soy capaz de hablarle, pero de estas cosas me cuesta un poco más. Sí, sí. Sí, buenas tardes. Hola. Me ha gustado mucho la palabra ejemplarizante y que ha incidido varias veces en el mismo término. Hay una cuestión y creo que cada consejería tiene su competencia. En sanidad, pues ha hablado de los edificios de los hospitales. En la parte de ahorro energético, pues será la Consejería o la Dirección General de Industria. Pero hay un tema que no sé quién tiene la competencia, que es el parque de vehículos de la Junta de Extremadura. Porque al final creo que están asociados a cada una de las consejerías. Y sí creo que es un ámbito en donde se debería estudiar, ya no digo de apostar por el vehículo eléctrico o por la compra de vehículos, solamente de estudiar y monitorizar, porque creo y estoy convencido de que se puede hacer un ahorro económico muy importante y a su vez medioambientalmente pues es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión que la planteo. El parque móvil de la Junta de Extremadura depende de toda la Junta de Extremadura. Sin embargo, la estrategia que queremos seguir con el parque móvil de la Junta de Extremadura, no se puede hacer una idea cómo está el parque móvil de la Junta de Extremadura. No se puede hacer una idea. Solo para que nos dejen entrar en la Almendra de Madrid, ya no con una cuestión ejemplarizante, tendríamos que cambiar el parque móvil de la Junta de Extremadura. Pero en estas épocas de falta de economía, el Gobierno de la Junta de Extremadura ha decidido dedicar en su presupuesto autonómico 7 de cada 10 euros a políticas sociales frente al cambio del parque móvil. Ahora que tenemos un poco más estabilizadas las cosas, es el momento de trabajar en el parque móvil de la Junta de Extremadura. Y esto es lo que está intentando hacer la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Y lo está intentando hacer con un modelo que sería una especie de renting o parecido a un renting, donde se priorizaría por el vehículo eléctrico para determinados trayectos que se hacen dentro de las consejerías y vehículos que fuesen más eficientes que los que tenemos en este momento. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo utilizo 2 coches, uno para manejarme por aquí por la comunidad autónoma, que tiene 340.000 kilómetros, que es diésel y que el redondel ese que le ponen ahora a través de correo no pasa de la B y es amarillo, con lo cual no puedo ir a ningún sitio, no puedo entrar en el ministerio prácticamente. Y el otro que tengo es un Audi que lo compró una consejera que estuvo de políticas sociales hace 2 o 3 legislaturas, que tiene 520.000 kilómetros. Ese es gasolina. Y ese tiene clasificación C. En el cristal pone eso, clasificación C. Pero indudablemente, igual que en los edificios, tenemos que ser ejemplarizantes en el tema de la compra de vehículos. No ha sido una prioridad política nuestra y, de hecho, en la agenda del cambio está casi una prohibición en invertir en parque de vehículos porque veíamos que las necesidades de la sociedad en ese momento eran otras. Pero esta situación está cambiando y, efectivamente, yo creo que ahora la Junta de Extremadura está en disposición de poder optar a ese renting y poder ir hacia un modelo de un parque móvil muchísimo más eficiente que el que tenemos. Estoy completamente de acuerdo y agradezco que me dé la oportunidad de expresarlo públicamente, ¿no? Aunque no forme parte de la estrategia, pero sí del proyecto de la Junta de Extremadura en su conjunto. No sé si hay alguna pregunta más. Agradezco sus palabras, que como no puede ser de un escuchante, y muy bien, muy claro, una cosa muy tortuosa y muy voluminosa lo que has puesto. Y lo que me ha llamado la atención
es que la envolvente de los edificios docentes pues es medio prioritaria. Y el edificio docente tiene un índice de ocupación bajito. Entonces, imagino, o sea, no me cabe duda del rigor que han tenido los técnicos que han elaborado el informe, pero creo que la envolvente en el edificio docente es mucho menos rentable que el control energético, simplemente. La monitorización y el control. En cambio, el de 24 horas tipo hospital sí renta. Y luego otra cosa. Yo algo entiendo de energía solar. Yo tengo un huerto solar. Soy muy aficionado a la energía de toda la vida. Y a mí en mi casa, que tengo sitio, no me salen las cuentas. O sea, de paneles solares. Solamente me saldrían las cuentas paneles solares si pudieran producir fotovoltaica. O sea, yo la térmica, pues en mi casa en verano me sobraría y en invierno no me llegaría. Entonces, en un hospital, cubrir una mínima parte con térmica, seguro que sí, porque se las pondría. Aquí de lo que se trata es que trabajen a tope. Si en el momento que tengan tiempos muertos, pues el periodo de amortización se eterniza, o sea, va mal. Entonces, quizás para hospitales sí, pero así de renovables por renovables, sin que estén trabajando todo lo que puedan trabajar, las 2.000 horas de sol o demás, a mí no me salen las cuentas, y yo la pondría en el momento que me salieran medianamente. A la primera pregunta, sí. Pero que yo me atrevo. Bueno, no pasa nada. Decía yo, la estrategia se circunscribe a planes de acción. Y no lo decía gratuitamente. Tampoco he hablado de ninguna de las energías renovables, en concreto. También he dicho que dependiendo del tipo y dependiendo del uso edificatorio se necesitan unos consumos o se necesitan otros consumos. Si yo he dicho que es prioritario que trabajemos sobre la envolvente de los edificios de uso educativo, no lo he expresado bien. Ahora bien, lo que sí digo es, para conseguir ese edificio que sea autosostenible, en el caso de los edificios de uso docente, hay que trabajar con mayor intensidad sobre la envolvente. Esto es lo que he dicho, o lo que he querido decir, pero no me he debido expresar demasiado bien. ¿Eso significa que lo primero que vamos a hacer es dedicarnos a eso? No, hombre, los ahorros, como hemos demostrado, se producen en edificios donde están esos centros residenciales que tienen pernoctaciones y en los hospitales. En los centros residenciales que tienen pernoctaciones, el consumo de energía no fluctúa prácticamente. Es un consumo de energía que tiene un patrón de consumo que perfectamente se puede predecir. Y eso nos va a condicionar a la elección de la energía que vamos a poder implantar en cada uno de los edificios. Ahora bien, en el caso de los hospitales, esto es menos predecible. Porque si yo tengo que poner a funcionar un TAG helicoidal en una tarde a piñón, una resonancia a piñón, un acelerador lineal a piñón, y tengo que mantener las plantas de hospitalización abiertas y tengo que hacer el resto de las cosas, el pico de consumo que se produce en ese momento no lo soportan determinados tipos de energía renovable. Por eso he manifestado mis cautelas con respecto a la utilización a cañón de biomasa o de cualquier otra energía renovable sin ser estudiada y aplicada en un plan de acción sobre el edificio, pero sobre todo sobre el uso que tiene el edificio. No sé si ahora lo he explicado un poquito mejor. Perdone, una última pregunta.
Es que no me quedó claro cuánto es el total de la inversión que ustedes esperan hacer para obtener pues todo esto que han dicho, ¿no? Es decir, es que nos dieron cifras de la cantidad de edificios. 229 millones. 229 millones para ahorrar el 15% en 12 años. No, para ahorrar 15 millones de euros año. Por eso, 15 millones representa el 32% de ahorro. 229 millones, con 229 millones ustedes logran ese ahorro en los 800 edificios de los que están hablando, en 12 años, para ahorrar solo el 37%, que creo que era lo que veía ahí en su 229 millones, es lo que estaría entonces en oferta para licitar. Correcto. En Gracias. ese periodo. Muchas gracias a todos y a todas.